Hola, hola. Bueno, aquí estamos nuevamente. Qué bueno, gracias por estar acá. Bueno, al parecer tengo ahí algunos pendientes. Sí, tenía varios. Tenía varios para darle ingreso, varios pendientes, pero ya ahorita están ingresando. Bueno, bienvenidos nuevamente, jovencitos de noveno A. Gracias. Gracias a Dios que estamos conectados nuevamente. Por aquí se observa desde el colegio, ¿verdad? Que hay como unas nubes y que está lloviendo por otro lado. Por aquí, pues, solamente es un poco de brisa, pero pues puede ser que en alguna de sus casas, ¿verdad? Donde ustedes viven, pues está lloviendo, pues, porque sí se ve desde aquí que está pasando, ¿verdad? La lluvia por alguna de sus colonias, así es que, bueno, qué bien, ¿verdad? Pues, ya, eso, pues todo es una bendición. Y hasta eso, pues, también. Y aquí, pues, como que ya viene un poco cerca también, porque está haciendo una brisa así más fuerte de lo normal, entonces, pues, también creo que ya va a caer por acá. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, Mónica. Gracias por los saludos y por todos los que han puesto también, pues ahí buenas tardes. Gracias, jovencitos. Créanme que tenerles acá en línea, pues es para mí una alegría y también pues vale la pena pues, el trabajo que se pueda realizar. Pues por ahí tengo unos más en espera. Va, muy bien. Daniela, gracias. Vaya, y como es sobre los juegos tradicionales, pues así también vamos a hablar ahora sobre uno que no apareció como juego tradicional en la hora de la mañana, que es el juego del hule. Yo no sé si ustedes lo conocen, porque este juego, aunque aparentemente pues es como un poco más para las niñas, pero también vi en su momento, vi muchos muchachos, ¿verdad? Caballeros, niños en su momento, que también lo jugaron, que tienen pues ahí como su habilidad psicomotora y que también pues es muy divertido. Así es que bueno, quería compartirles sobre ese juego, ¿verdad? Sobre el juego del hule, que bueno, créanme que en los momentos en los cuales pues yo estuve también estudiando, pues también lo jugué. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. Vale, les voy a dejar ahí una parte sobre el juego del hule, a ver en qué consiste, a ver si se recordarán que lo han visto o que en algún momento pues lo jugaron, ¿verdad? Niños tienen que ponerse a los extremos con un lazo y tienen que mover de un lado al otro el lazo, sino de arriba a abajo. Y el niño que al saltarle el lazo le toque el pie o se pare en el lazo, automáticamente pierde. El hule es otro juego de salto que en décadas pasadas fue muy popular entre las niñas. Los requisitos para jugarlo son pocos. Se puede jugar en cualquier superficie, en grama, en cemento o en tierra. Se necesita un hule y por lo menos 3 niñas que sepan saltar. Este juego se llama el hule y se necesita solamente para jugar un hule, que lo podemos conseguir en el mercado, en la tienda. Le hacemos un nudito y ya tenemos el hule para jugar. Se colocan una niña al extremo y la otra al otro extremo. Comienza el juego colocándose el hule al tobillo. Y una de las 3 niñas, la que sobra, salta con los 2 pies adentro del hule. Luego vuelve a saltar con los 2 pies fuera del hule. Vuelve a saltar de nuevo con los 2 pies adentro del hule. Y para finalizar con los 2 pies, pero ya colocados en el hule. Entonces, si los 2 pies no se colocan al mismo tiempo en el hule, a los 2 extremos del hule, entonces pierde. Comienza del tobillo, entonces ese es el más fácil, tobillo. Entonces, después sigue arriba el tobillo, la pantorrilla, la rodilla, la pierna, el muslo, la cadera, la cintura. Entonces uno tiene que tener la agilidad mientras más alto salta, entonces es más fácil. Si bien es cierto 3 es el número mínimo de participantes para divertirse con este juego, las niñas siempre encuentran una manera para poder practicarlo aunque estén solas. Bueno, lo que hacen ellos a veces es poner una silla, agarran los pies de una silla para poner los pies imaginarse a la otra persona, o en algún palo lo ponen, que sea amplio, ¿verdad? Para que se estire el hule.
Inclusive así jugaba cuando estaba pequeña, yo con 2 sillas y yo solita en medio. Nunca pierde uno solo. Sin importar cuál versión se practique o con qué juguetes se diviertan saltando, los niños y niñas siempre tendrán anécdotas divertidas que recordar. Cuando yo me quedaba en un extremo del hule sosteniendo el hule, cuando se reventaba, porque a veces el hule sí se revienta. Entonces, si uno no anda pantalón, duele. Cuando uno está queriendo aprender a hacerlo, las dificultades como la mariposa que se cruza y queda trabado en el lazo, a veces le queda uno cruzado en los pies o en el cuello. Eso quizás que uno se... Bueno, de los bonitos recuerdos que quedan, ¿verdad? Bueno, ese era uno de los que yo tenía, de los bonitos recuerdos. La verdad es que no sé si ya llegó a las edades en las que ustedes fueron pequeños, ¿verdad? Y pequeñas, si pudieron haber jugado eso. Bueno, pues ese era uno de los que yo jugué. Así es que, bonitos recuerdos. Pero bueno, la cosa sigue, ¿verdad? Tenemos que ahora, pues de otra forma, pues igual con actividad física, como les decía en la mañana, ¿verdad? Que es algo que cada uno debe de ir cuidando desde muy joven, o sea, desde ustedes, ¿verdad? Y así a medida pues va pasando los años, la actividad física pues debe de seguir, debe ser parte de la vida. Bueno, el día de ahora en la mañana pues estuvimos haciendo también, pues ya pasando a lo que sería la materia, ese recordatorio, ¿verdad? De lo que fue el siglo XIX. Vamos a continuar ahora respecto a cosas relacionadas a lo que es la Segunda República Española. Bueno, sobre la Segunda República Española tenemos ahí pues muchas cosas que pues vale la pena que vayamos recordando. Bueno, les voy a compartir pantalla. Esta imagen la tienen ustedes en la guía de esta semana. Bueno, pues esa imagen se llama Alegoría a la Segunda República, ¿verdad? Bueno, y vamos a ir haciendo pues como primera parte de la clase, pues una breve explicación sobre toda esta simbología, ya que puede ser para algunos, ¿verdad? Una pancarta así como no muy significativa, ¿verdad? Pero realmente tiene mucho significado, ya que, bueno, la semana pasada comenzamos a ver este tema, ¿verdad? De la Segunda República Española, dejamos ahí a Alfonso XIII y ya comenzamos a introducirnos a lo que es la Segunda República. Comenzamos a hablar un poco acerca de las reformas, ¿verdad? Aunque no lo hemos trabajado todo, pero por lo menos por ahí, por esa línea vamos. Entonces, pues para seguir introduciéndonos en esta temática, pues tenemos aquí, ¿verdad? Esta alegoría a la Segunda República. Vamos a poner símbolos. Dentro de los símbolos, pues el que está aquí, ¿verdad? Muy grande es la bandera republicana. Pues esa bandera que tiene la franja morada fue tomada, ¿verdad? Primero en la Primera República Española. ¿Y cuando se nombró la Primera República Española? Cuando la semana pasada les expliqué que hubo un tiempo llamado sexenio democrático, 6 años sin rey. Entonces, en ese tiempo en que los partidos políticos estaban dirigiendo España, que fue muy conflictivo, pues una de esas etapas, ¿verdad? De ese sexenio democrático, se nombró la Primera República. Y ahí es donde se adjudica esa bandera, que tiene rojo, amarillo y morado en la franja final. Sí, ahora que se ha nombrado la Segunda República, pues se retoma pues esa misma bandera, ¿verdad? Esa franja morada representa el color republicano. Muy bien, vemos un león, ¿verdad? Vaya, muy bien, ese león, bueno, pues históricamente España en todo, ¿verdad? Que tenga que ver con España, casi siempre está representado a través de un león, la fuerza, el vigor, ¿verdad? Que corresponde a un león. Es más, o sea, cuando se habla de ciertas comunidades autónomas, el león aparece como parte de los estandartes de las banderas, ¿verdad? Que corresponden a las comunidades autónomas, porque el Reino de España pues siempre se ha representado a través de esta forma, ¿verdad? De esta figura del león. Muy bien, gracias Alisa, buenas tardes. Aquí tenemos libertad, igualdad, fraternidad. Muy bien, ¿esto a qué les recuerda? Porque este lema no es nuevo, ¿verdad? Para ustedes, ya lo han escuchado en algún lado. Libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, pues los republicanos se adjudican
también pues ese lema, ¿verdad? Después de la Revolución Francesa, el lema de unificación para Francia fue eso, ¿verdad? Y también pues de las leyes después de la Revolución Francesa. Entonces, España que va con esa tendencia también pues liberal y los republicanos que van con esa tendencia izquierda, ¿verdad? Entonces también pues se adjudica ese lema, libertad, igualdad, fraternidad. Pasamos a otro símbolo. Lo voy llevando rápido porque yo sé que ustedes tienen esta imagen, ¿verdad? Que tienen esa imagen y que tal vez solamente pueden ir anotando lo que representan, ¿verdad? Porque la imagen, pues para que la hagan también, ¿verdad? No vamos a estarla dibujando, no es suficiente el tiempo. Entonces yo voy explicando y ustedes pues van simplemente, ¿verdad? Poniendo así brevemente lo que son los significados. Vaya, muy bien, entonces eso de la balanza. Seguimos con la balanza. Vaya, esta balanza representa también pues a lo que es aquí, ¿verdad? La igualdad jurídica, donde todas las personas pues tienen que valer lo mismo, no importa pues la clase social a la que corresponda. Y estamos con este que era pues de las primeras que tenía que haber explicado, la mujer. ¿Por qué la Segunda República Española está representada por una mujer? Bueno, porque para los republicanos es muy importante la participación de la mujer en el rol de la sociedad. Los republicanos, en ese tiempo llamado Segunda República, le dan el derecho al voto a la mujer. Por primera vez en la historia de España, en 1933, que corresponde a uno de los años de la Segunda República, las mujeres van a votar. Jamás lo han hecho, jamás. En toda la historia, desde que ya podían votar, o sea, después de la Revolución Francesa, que fue en 1789, se dan las primeras elecciones, ¿verdad? Pero ya ahorita estamos en 1933. Hasta esa fecha, las mujeres tienen derecho a votar en España, ¿verdad? Entonces, bueno, pues está representada por una mujer, la Segunda República, porque se le quiere dar apertura a ese rol, ¿verdad? A ese rol de formar también ya alguien protagónico en la historia de España. Entonces, bueno, realmente así fue quienes los primeros que reconocen los derechos y le adjudican derechos a la mujer, pues es los republicanos. Muy bien, pasamos aquí a ¿verdad? Que es un globo terráqueo. Muy bien, y pues quiero ver, ahí está, unos libros, ¿sí? Unos libros y tenemos también como unas escuadras, ¿verdad? Va, muy bien. ¿Qué representa? Los republicanos creen en la educación. Ya lo hablamos la semana pasada. Los republicanos creen que invertir en educación a largo plazo va a tener buenos resultados como país. Y ellos están dispuestos a invertir en educación. Por eso es que están esos símbolos relacionados al tema de la educación. También teniendo en claro, ¿verdad?, de que lo que les decía la semana pasada, que los resultados no son de inmediatos. En educación, así es, siempre. No son de inmediato, son a largo plazo, pero que se estaban dispuestos pues a ejecutar proyectos, cambios, porque para entonces, o sea, no es que ya toda España es analfabeta, pero todavía habían grupos, habían localidades así como rurales, muy escondidas, ¿verdad? El territorio de España es muy grande, que todavía la gente pues no sabe leer y escribir, entonces se hicieron pues las bibliotecas móviles, trató de llamarse, de incentivarse, ¿verdad? A que la gente pudiera aprender a leer, escribir y a que la gente tuviera más acceso a la educación. Claro que esto era así como en diferentes modalidades, porque claro, el que tenía más acceso era el que podía ir los niños. En tiempos, o sea, en ese tiempo los niños podían ir a la escuela, o sea, todavía no había colegios, o sea, y escuelas para niñas, era para los niños, y más que todo, pues los de la ciudad, ¿verdad? Los que podían ir, los del campo, pues se les hacía como más difícil. Entonces los republicanos sabían esto, ¿verdad? Y querían pues romper toda esa brecha de distancia que había de la educación para con los niños de esa época. Muy bien, pasamos ahora. Esta vez, así como un racimo, ¿verdad? Podremos hablar de trigo. Tenemos también pues una hoz que está aquí, ¿verdad? Que la estoy como remarcando pues, con el mouse. Y perdón el nombre, no sé si lo pronuncio mal,
Quique o dique, pero que ustedes pues ven que, bueno, pues esta es una herramienta de trabajo, igual que la hoz. Vaya, esto representa la tendencia ideológica republicana. Ellos tienen una tendencia que apoya el lado izquierdo, ¿verdad? Que apoya el cambio, no la tradición que ya se ha venido dando, con donde el poder siempre lo ha tenido la nobleza, la burguesía, la iglesia, el rey, sino que ellos pretenden que haya como estas transformaciones y la participación de las grandes mayorías. Entonces eso se le llama en ese tiempo, ¿verdad? Que es una tendencia de izquierda, igual que ahora, ¿verdad? Se le llama de esa forma, una tendencia de izquierda, un poco allegada también al comunismo, porque la hoz básicamente pues representa a la Unión Soviética, y la Unión Soviética para ese tiempo pues demarcado de lo que es el comunismo. Estamos hablando de 1931. Entonces, claro, para ese tiempo la Unión Soviética, o sea, está en buen momento. Entonces, realmente pues también, ¿verdad? Está un poco siguiendo las líneas del comunismo en tiempos de lo que es la Segunda República Española. Bueno, vamos a ir finalizando entonces. Tenemos aquí una locomotora, ¿verdad? Tenemos también un barco de vapor y tenemos una avioneta o un aeroplano. Muy bien. Y aquí en el horizonte vemos un arcoíris, ¿verdad? Con los colores de España. Muy bien. ¿Qué representa eso? Que los republicanos creen en la industria, que quieren apostarle a la industrialización, no a quedarse de una forma tradicional, una economía tradicional a la cual pues ya España ya estaba acostumbrado, sino que quería pues ponerle la chispa de la industrialización, apoyar la industrialización. El detalle está, ¿verdad? Que aparece ahí el horizonte, porque es tan claro que la industrialización está como muerta, está porque ha habido muy poca inversión en ese rubro, en esa área. Entonces, que ellos tienen que sacarla adelante, pero eso se necesita mucha inversión. Cuestión que ya también hablamos la semana pasada en la clase, ¿verdad? Que el contexto económico internacional no permite que los republicanos echen a andar esos proyectos y les funcionen, porque necesitan mucha inversión. Para que un país se industrialice, o sea, ahí sí necesita una inyección económica grande. Los resultados sí se pueden ver más pronto en relación al tema de la educación, porque igual para educación se necesita una inyección económica grande. La diferencia es que con la educación son más a largo plazo, pero también es más duradera, porque las máquinas, o sea, puede tenerla en el momento, ¿verdad? Lo que es el auge, ¿verdad? De la industrialización, pero las máquinas igual pues necesitan modernizarlas. No va a ser siempre la misma, ¿verdad? O sea, necesitan también pues la reparación. Entonces también, o sea, sí es rápido, ¿verdad? El auge económico con la industrialización, pero también cuando se baja, sin embargo, el de la educación es lento, pero es constante. Eso es constante, o sea, se educa en esta generación, la nueva generación, de una forma diferente, se va viendo los cambios, muy lentamente, pero son más constantes esos cambios. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿verdad? De que representa industrialización. Y la bandera, pues el horizonte. Ellos quieren que España, pues, en el horizonte brille, que en el horizonte, pues, salgan todos adelante. Bueno, así, ¿verdad? Y de forma general, pues, tenemos toda la simbología de esto que se llama alegoría a la Segunda República Española. Bueno, aparte de los símbolos que menciona esta imagen, en la cual, pues, acabamos de hablar, pues tenemos ahí otro símbolo. Ellos tienen un himno de la Segunda República. Y les comento la historia de este himno. Cuando hablamos de 1800, ¿verdad? Justamente para el año de 1814, que está Fernando VII, bueno, pues aparece el personaje liberal que se llama Rafael Riego, que espero que no se les haya olvidado, ¿verdad? Porque este hombre lo hemos hablado en los primeros periodos de este año. Rafael Riego era liberal y Fernando VII era conservador. Bueno, pues se acuerdan, ¿verdad? De que a la larga, pues termina asesinándolo el rey, ¿verdad? Con esto de los 100,000 hijos de San Luis que llegaron y se tomaron pues la posesión nuevamente de España con la ideología conservadora. A Rafael Riego, pues lo asesinan.
Pero en ese tiempo se ha creado el himno de Riego, ¿verdad? El himno de Rafael Riego, que es un himno liberal. Bueno, después estamos en lo que es la Primera República Española. En la Primera República Española también se tomó el himno de Riego. Pero como fue un fracaso, la Primera República, igual que el sexenio democrático, pues no tuvo mayor trascendencia. La Segunda República también adjudica el himno de Riego, también, ¿verdad? Es el mismo himno. Solamente que la Segunda República sí tuvo más duración y por lo tanto también tuvo como más apogeo, se puede decir, el himno de Riego, como el himno de la Segunda República. Entonces por acá les quiero compartir ese himno de Riego, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía la letra? Y también un poco el ritmo del himno, para que nosotros pues ahí tratemos, ¿verdad?, de imaginar un poco, ¿verdad?, cómo era la situación de vida, la situación de pensamiento de la población a través de ese himno. Como le digo, ese himno lo han retomado de antes, tiempo atrás, de 1814, ¿verdad? Pero pues tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la ideología liberal que defendía Rafael Riego, ahora que los republicanos tienen esa tendencia como izquierda. Vaya. Por aquí les comparto, ¿verdad? El himno de Riego. Y salió la propaganda al final del video. Bueno, sí, ¿verdad? Esas son ocasiones históricas y hay más. Bueno, pues para ese tiempo el himno de Riego, pues así fue como más, digamos, tuvo más apogeo. Entonces, bueno, se convirtió en el himno durante el tiempo de la Segunda República Española. O sea que sí, ¿verdad? España pues ha tenido otros himnos, aparte de lo que nosotros ya conocemos, como la marcha militar, ¿verdad? Que es el himno de España hoy en día, que no tiene letra. Pero en su momento, pues sí, tuvieron el himno de Riego, que es este. Bueno, entonces esto es solamente para hablar y para recordar pues lo que es la simbología de la Segunda República Española. También tomando en cuenta pues este gran afiche que con todos los iconos que tienen, pues hay un gran significado para la historia. Pues ustedes lo pueden encontrar, solamente pone, ¿verdad?, alegorías a la Segunda República y ustedes lo encuentran en internet muy fácilmente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir pasando, pues ya sería
a otra parte pues de lo que es el contenido. Vamos a hablar ahora acerca de lo que son las 3 etapas en lo que se subdividió el tiempo llamado Segunda República Española. Vaya, la Segunda República, ¿verdad? Que la tenemos desde 1931. Bueno, pues tenemos estas etapas, ¿verdad? Primero, pues tenemos el gobierno provisional en el año de 1931. Esta diapositiva o esta imagen la tienen en la guía también, ¿verdad? Aunque de todos modos ustedes ponen, ¿verdad? En el buscador de internet, pues la pueden buscar también, ¿verdad? De las etapas. ¿Cuáles son las etapas de la Segunda República Española? Bueno, pues dice que hace convocatorias a las Cortes Constituyentes para las elecciones, ¿verdad? Porque sí han ganado, pero ellos quieren reafirmar, pues, cómo va a quedar organizada la Segunda República. Hay reforma del ejército y también hay un proyecto de reforma agraria. Todo esto en 1931. Y las negociaciones con los nacionalistas. Vaya, vamos a ir punto a punto. Ahorita estamos con el número 1, ¿verdad? Después de eso, siempre en el mismo 931, ¿verdad? Tenemos la Constitución, que esto, pues, lo estuvimos comenzando a trabajar la semana pasada. Vamos a continuar, pero vamos a hablar primero acerca de esta parte. Bueno, desde la entrada ya habíamos dicho que los republicanos tienen muchos problemas porque el contexto internacional no les permite echar a andar todos los proyectos que quieren. La tradición es que la iglesia apoya a los nacionalistas, ¿verdad? Entonces, la iglesia desde el primer momento en que se nombra la Segunda República son enemigos. ¿Por qué? Porque los republicanos luchan mucho por la separación de la iglesia y del Estado. Y desde que hace la Constitución ponen España es laico, no tiene una ideología, ¿verdad? En cuanto a una iglesia, cuando todas las constituciones anteriores decían España es católico. Pero no solamente es la separación, así por así, sino que son todos los privilegios que tiene la iglesia, los republicanos las quitan. Eso fue algo muy conflictivo desde el inicio. Y por eso, pues, también se habla de que hay unos levantamientos, por ejemplo, así como incendios de iglesias, porque la gente, pues, no cree que la iglesia sea a favor de ellos, sino que a favor del pueblo, ¿verdad? Sino a favor de las personas de poder. Bueno, otra de las cosas que siempre, o de los grupos que siempre han estado en el poder, son los militares. Los militares históricamente siempre han tenido un buen estatus y buen privilegio. Los reyes anteriores han tenido educación militar. Entonces, pues realmente los militares tienen, están acostumbrados a tener poder y a que se les obedece. Pero ¿qué pasa con la Segunda República? La Segunda República no ve en los militares que deban seguir teniendo ese estatus. Y hace lo siguiente, pues hace una reforma militar. ¿En qué consiste? En que todos los militares deben de jurar fidelidad al nuevo gobierno, a los republicanos, para seguirse manteniendo su cargo en el nivel jerárquico en el que se está, aunque primero lo tenían que hacer los niveles más altos de la jerarquía militar, jurar fidelidad a la Segunda República. Porque si no, pues estaba también pues la opción de ser destituidos de su cargo. Y en esto los republicanos lo cumplieron. Los altos cargos que no juraron fidelidad, pues fueron removidos de sus cargos. Y también fueron removidos de sus cargos muchos militares de otros niveles bajos. Porque para los republicanos invertir en los militares, porque habían muchos, o sea, estábamos hablando, ¿verdad?, que en tiempos de Alfonso, pues había mucho privilegio para los militares, y había una gran cantidad de hombres también en esto. Entonces, si el trabajo de un militar, si pues ya no había guerra, guerra con otro país, ¿verdad? Que ellos estaban queriendo tener ese dinero de los militares o de los buenos salarios de los militares, los querían ocupar para sus proyectos.
pasar, ¿verdad? O sea, lo que querían era bajar la cantidad de militares para pasar ese dinero a otros proyectos que para ellos tenían mayor importancia. Pero eso trajo por consecuencia que se echaron de enemigos a los militares. Y sí, hubieron muchos que los sacaron de sus puestos, digamos, de su estatus, que no quisieron y no pudieron jurar fidelidad. Entonces, es ahí pues donde se marca esto, ¿verdad? El gobierno provisional, reforma del ejército y pues también el proyecto de la reforma agraria, que de esto pues ya habíamos hablado, ¿verdad? Que es acerca de repartir las tierras a las personas que las han cultivado pero que nunca han sido dueños. Bueno, todo esto se llama la parte del gobierno provisional. Para el año de 1931, para los últimos meses de este año, hasta 1933, se llama el bienio progresista. ¿Sí? La siguiente etapa es el bienio conservador, bienio pues de 2 años. Y la siguiente etapa se llama Frente Popular. ¿Sí? Lo que hemos hablado ahorita en las clases está enmarcado el año 31, que incluye esto y esto. ¿Sí? Entonces, por este lado vamos. Tiene división de esas 3 etapas porque fueron diferentes, aunque todo fue parte de lo que se llamó la Segunda República Española. Entonces, bueno, pues realmente pues es de ponerle un poquito ahí, ¿verdad? De atención para poder comprenderlo, porque si no es un lío. Y bueno, yo voy a tratar pues de ir avanzando en esto, ¿verdad? Vamos a hablar exclusivamente a lo que serían las reformas y la Constitución, porque tanto los republicanos pues querían hacer las cosas diferentes, y ese diferentes empieza desde la Constitución. Los proyectos son diferentes a todo lo que ya se había venido trabajando antes y con las tendencias que habían hecho antes. Entonces ellos al comenzar de cero pues pretenden hacer muchas reformas. Y dentro de ellas, pues las que hemos mencionado, la reforma militar, el ejército profesional y democrático. O sea, un ejército que esté también bajo la dirección de los que van dirigiendo, en este caso, la Segunda República, no solamente a quienes les han jurado fidelidad anteriormente, que había sido el rey, sino pues ahora pues a la democracia, que sería en este caso el rol del presidente que el pueblo haya escogido. La reforma religiosa, bueno, habla de la secularización de la vida social. Bueno, esto de la vida religiosa, pues hay más que hablar. Por ejemplo, quienes se encargaban de la educación en ese tiempo, pues era una educación católica. Los colegios para ese tiempo eran católicos. Entonces, al separar el rol, a secularizar, ¿verdad? Al separar el rol de la iglesia, pues ya no estuvieron ellos en la disposición y con el permiso de que ellos se dedicaran de la educación de los jóvenes. La educación después de esto, de la reforma, le correspondía al Estado y no a la iglesia, porque la iglesia era los que tenían los colegios católicos o las instituciones católicas para educación de los niños. Entonces, a partir de esa reforma religiosa, ya queda fuera y debe de ser el Estado el que se encarga de la educación de los niños. Otra de las cosas que tiene que ver con esa reforma religiosa es el tema del matrimonio. Cuando alguien se casa, si es un matrimonio religioso, como la tradición lo planteaba, ¿verdad? Es un matrimonio para siempre, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Eso es un matrimonio religioso. Pero como estamos con la tendencia republicana, pues con los republicanos pues está pues el matrimonio civil. Y en el matrimonio civil pues ellos piden el divorcio, y con los republicanos se acepta la ley del divorcio. Entonces eso causa mucha conmoción, ¿verdad? Porque toda la gente está como muy clavada en lo que es la tradición, en que y se casaron y son, ¿verdad?, para siempre, hasta que la muerte los separe. Pero con los republicanos no. Ellos aprobaron la ley de divorcio y eso fue como un escándalo, ¿verdad? Un escándalo social, que la gente tuviera la oportunidad de divorciarse y después casarse nuevamente.
Claro que esto solamente quedó pues en el contexto de matrimonio civil, ¿verdad? En matrimonio de la iglesia, pues eso todavía hasta nuestra actualidad permanece igual, ¿verdad? Si alguien se casa por la iglesia, pues es hasta que la muerte los separe. Pero si alguien se casa por lo civil, pues está la opción del divorcio. Hoy en día se ve con naturalidad, pero para ese 1931 que se hacen estas reformas, pues realmente fue toda una conmoción cultural, de lo tradicional, en la forma del pensamiento de una mujer acostumbrada a hacerle caso a su papá, de hacerle caso a su marido, y de repente pues ahora ya se le está dando la oportunidad pues también pues del divorcio, pues créanme que sí, fue algo que dio mucho escándalo en ese momento. Vale. Vamos ahora pues en la reforma agraria que ya la hemos mencionado, ¿verdad? Para mejorar la situación de los campesinos, porque las tierras pertenecían desde siempre a las mismas manos. Estamos hablando aproximadamente de 1840, no, 1860, ¿verdad? Que se dan por las desamortizaciones. Bueno, ¿quiénes tienen solo dueños de las tierras? La iglesia, muchas tierras de la iglesia. La alta burguesía, ¿verdad? Que tiene también muchas tierras. Y bueno, pues hay otras tierras que son del Estado, ¿verdad? Y otras que son de la nobleza. Pero un campesino común y corriente, ellos son los que trabajan las tierras, pero no tienen títulos de propiedad. Ellos no tienen. Entonces, con la reforma agraria se pretende que los que siempre han trabajado las tierras, pues ahora tengan la oportunidad de tener un título de propiedad, de, aunque sea de un pequeño terreno. Que le daría como un poco de más estabilidad a su vida, porque el campesino pues realmente siempre ha tenido un salario muy mínimo y por lo tanto pues su calidad de vida siempre ha sido muy difícil. Entonces con esto es que pues los republicanos pretenden pues darle una cierta ratificación, ¿verdad? A lo que sería pues la vida de un agricultor, darle una dignidad a lo que sería pues su profesión. Pero bien, ¿verdad? El proyecto estaba muy bueno, pero pues no logró culminarse. Las manos de los que siempre habían tenido las tierras, pues en su mayoría se mantuvieron bastante similar. Reforma territorial. Bueno, pues dice que para esto es integrar a los nacionalismos. Vaya, muy bien. Una reforma territorial. Vaya. Esto tiene que ver con la comunidad de Cataluña. Cataluña inmediatamente se nombra la Segunda República Española. Cataluña pide separarse de España, ser un país independiente. A eso se le llamó en ese momento pues el nacionalismo, ¿verdad? Porque el País Vasco igual, ellos quieren ser un país independiente. Galicia anda un poco por lo mismo, quiere ser un país independiente. Estamos hablando de esos años, ¿verdad? No de la actualidad, sino que de los años de 1931, pues prácticamente Cataluña se declara. O sea, nosotros todavía no. Me refiero a País Vasco y a Galicia, pero Cataluña inmediatamente se nombra la Segunda República Española, ellos se declaran un país, un estado independiente. Con la Constitución de 1931, pues se habla con esta gente, ¿verdad? De que no sería bueno, que debe de conformarse un país, una unificación de España. Entonces, pues prácticamente los convence, ¿verdad? Los convencen a que no se excluye, sino que los incluyen a los nacionalistas, el nacionalismo que se tiene, o sea, el nacionalismo como cultura es defender mi cultura, defender mi lengua, defender mi cultura, mi tradición, que no se pierda, ¿verdad? Entonces, es como la exaltación de su nacionalidad. Entonces, pues, no lo dejaron a un lado, a pesar de que ellos querían separarse, sino que los tomaron en cuenta, formando parte también siempre de lo que es el Reino de España. Para ese tiempo se habló de la Generalitat, que pues que España se nombraba independiente, pero realmente pues eso duró poco tiempo porque ya cuando se hace la Constitución pues los incluye y lo toman en cuenta como España. Entonces pues no dejan que se vayan pues estas comunidades que pretenden ser países independientes.
no lo logran, ¿verdad? Muy bien, reformas educativas y sociales, como por ejemplo asegurar la educación general para toda la población, ¿verdad? Y mejorar las condiciones laborales. Claro que sí, porque a partir de ese momento, pues, el tema de la educación con las brigadas móviles que yo les he dicho, ¿verdad? Esas brigadas móviles educativas que iban a los cantones más refundidos de España. Eran personas artistas y también educadores que tenían que llegar a lo más recóndito, ¿verdad? Lo más escondido de España y atraer a los niños, pues, primero pues con malabares, con juegos, y después ya pues motivarlos para el tema de la educación. Y con estas brigadas móviles educativas, pues sí, ¿verdad? Hubo mucho avance, pero pues igual el financiamiento pues es algo que no logra cubrirse pues todo en la permanencia que se desea hacer. Entonces ahí tenemos pues básicamente lo que son pues estas reformas que se hacen en la Constitución. Como ven, pues laborales, como por ejemplo el seguro social, en el cual pues las personas tienen derecho pues a pasar sus consultas, el descanso de un día a la semana, las 8 horas de trabajo, o sea, ya todo eso que a nivel internacional ya se había ganado con los derechos de los trabajadores, bueno, pues se vuelve ya oficial en España a partir de la Constitución. Porque, digamos, estos derechos estaban así en el aire, que los otros países pasaban estas cosas y los trabajadores tenían estos derechos. Pero realmente en España no había una ley que solventara o que le diera los derechos a estos trabajadores. Pero ahora sí, con la Constitución, ¿verdad? O sea, los derechos que a nivel internacional ya se habían reconocido, España los reconoce hasta este momento, ¿verdad? Derecho a una pensión también, ¿verdad? De jubilación, que también pues era algo que se hablaba de los otros países, pero que España no lo tenía reconocido. Entonces, pues ya ahora sí, ¿verdad? Con estas reformas laborales que aparecen por acá. Bueno, y ahí es donde tenemos este del bienio progresista. Yo creo que a la larga, pues ustedes logran identificar por qué se llama bienio progresista. Pues es porque son 2 años que lo que se pretende es avanzar, progresar, transformar lo tradicional en lo nuevo que los republicanos quieren para España. Por eso es el nombre del bienio progresista, porque son 2 años. Donde está como jefe de Estado el señor Niceto Alcalá Zamora y como jefe de gobierno está el señor Manuel Azaña. Bueno, pues ellos son los que van dirigiendo básicamente, ¿verdad? Esta situación. Y bueno, ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos con esta parte de la Segunda República, que es así como bien cuestionante. Bueno, les voy a compartir pues para ahora, por aquí tengo pues otro de esos pequeños videos que hemos ido compartiendo antes, que habla sobre estas reformas. Ya desde el punto de vista de otro colega, ¿verdad? De otro profesor español. Bueno, pues aquí les comparto sobre la Segunda República y específicamente sobre las reformas y sobre estos personajes que dirigieron. Ahí ven ustedes, ¿verdad? Al señor, pues, Niceto Alcalá Zamora y a Manuel Azaña, que pues aparecen aquí, ¿verdad? Y este habla exclusivamente sobre reformas. El gobierno de izquierda republicana, estas medidas que llevará a cabo Manuel Azaña como líder del gobierno, llevará a cabo una serie de medidas reformistas como nunca antes se había visto en la historia del país. Podemos resumirlas en las siguientes. En primer lugar, una reforma militar con el objetivo de profesionalizar las Fuerzas Armadas y también asegurar la fidelidad de los principales líderes militares hacia este nuevo régimen republicano. Bueno, dejo de compartir pantalla. Perdón, jovencito. Y gracias pues, porque nadie me había cortado, ¿verdad? Que nos hemos pasado del tiempo. Y yo no me había dado cuenta. Hasta ahorita estoy viendo el reloj y ya nos pasamos del tiempo. Perdón. Voy a pasar asistencia.